Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Hola hermanos, buenas noches. Bienvenidos sean hoy a nuestro culto jueves 6 de mayo. Vamos a dar inicio con una oración. Bendito Padre hermoso, cuántas gracias te damos en esta noche, Señor, porque nos permite, Señor, estar reunidos por este medio, Señor, para venir a alabarte, Señor, para venir a tus pies y decirte que te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, Padre bendito, porque de ti hemos recibido todo, Señor. En este tiempo tú has estado presente, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador, por haberte revelado en nuestra vida, Señor, por querer amarnos. Te pedimos que en esta noche, Señor, podamos recibir tu palabra en nuestro corazón, Señor, así atesorarla, Señor, y ponerla por obra, Padre. Solamente, Padre, por amor tuyo y por gratitud a ti. Gracias, Señor, te damos los que estamos aquí reunidos y permite, Señor, que nuestra alabanza, Señor, nuestras oraciones lleguen hasta tu trono, Señor, y sean escuchadas. Gracias, Padre, por la bendición de poder estar reunida en la iglesia, Señor, por este medio. Te bendecimos, Señor, y alabamos tu santo nombre. Amén. Y hermano, venimos a adorar a nuestro Salvador. Y cómo no cantarle, ¿verdad? Y estar en este tiempo de esta manera así reunidos para venir a agradecerle por todo lo que hizo. Vamos a leer Primera de Juan 4, 9, 10. Dice así la palabra del Señor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios para con nosotros es que envió a su Hijo unigénito, a nuestro Salvador. No por obras, ¿verdad? No por algo que nosotros tuviéramos, por amor de Él mismo. Y por ese amor estamos agradecidos porque envió a su Hijo para salvarnos. Estemos dispuestos a entonarle cantos de alabanza a nuestro amado Salvador. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, toda salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún en mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi
vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Gracias a Dios, hermano, que podemos estar aquí para alabar a nuestro Dios y agradecerle por esa salvación inmerecida. Dice el siguiente canto que jamás faltará su promesa, que podemos fijar nuestros ojos en aquel que guarda su palabra hasta el final, hermano. Fije sus ojos en Cristo, que su confianza esté depositada. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.
lleno de gracia y amor, y lo terrena sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bendito sea nuestro Dios, porque en el que fijamos nuestros ojos, dice Primera de Juan 2:2, que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, la palabra del Señor, la salvación del Señor, puede transformar a quien sea. Él puede sacar del lodo cenagoso a cualquier persona. Lo sacó usted, me sacó a mí, inmerecedores. Pero ese Rey Salvador vino al mundo por sus pecados, por mis pecados y por los de aquellos que aún falta que se les predique la palabra. Nuestro Señor puede cambiar cualquier corazón y es por eso que le amamos y le cantamos, porque hemos reconocido de dónde nos sacó el Señor y ahora estamos aquí para cantarle y alabarle a ese gran Rey Salvador. Los débiles pueden decir, fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy, mi esperanza está en Él, bendecido estoy. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti. Y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Tu iglesia es la novia que viste en tu corazón al dar tu vida en la cruz. La salvación es de todo aquel que te acepta a ti y recibe tu perdón. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti. Y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Diste a Jesús para llevar por milagros a toda mi maldad.
esperanza y fe. Mi vida doy para honrar tu amor, Señor, Rey Salvador. Damos gracias a nuestro Dios que nos permitió cantarle y que nos permitió orar para estar delante de su presencia. Y así podemos escuchar a nuestro hermano que trae la palabra en esta tarde. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a empezar un tema nuevo. Vamos a empezar a ver el libro de Esdras. Hoy veremos el capítulo 1 de este libro de Esdras. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, amado mío, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú eres santo, amado Señor. Solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, porque por tu voluntad y solamente por tu voluntad existen y fueron creadas todas las cosas, porque sin ti nada de lo que eso hubiese sido, amado mío. Primeramente quiero decirte gracias por tantos y tantos favores. Y te ruego con todo mi corazón que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo nos dé a cada uno de los oyentes conforme a nuestra necesidad. Que tu Espíritu Santo grabe en nuestro corazón tu palabra, sí, amado mío, como en aquel día en las tablas de Moisés. Te lo ruego en el grande, en el inmenso amor a ti, Hijo amado Jesucristo, al cual le doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a empezar a ver este libro de Esdras. Esdras es un libro de un relato sencillo y franco. Es el relato de uno de los sucesos más importantes de la historia del pueblo judío. Es el retorno del pueblo de Dios de la cautividad. La restauración del pueblo judío fue un suceso de la más elevada manifestación de la soberanía de Dios. Y la preparación, mi hermano, del camino para la manifestación de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. A través de la historia, y como vamos a ver en este libro, vemos la soberanía de Dios sobre todos los pueblos, sobre todos los reyes, incluso los reyes paganos. Dios tiene el control de la historia. Dios es dueño de la historia, mi hermano. Y Dios siempre cumple sus promesas. A pesar de toda oposición, Dios siempre cumplirá su propósito. Dios siempre cumplirá sus promesas y Dios siempre protege a su pueblo. En este libro veremos la elevada manifestación de la soberanía de Dios, porque Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de toda la vida de los hombres. En la Biblia hebrea, originalmente Esdras y Nehemías eran un solo libro, que junto con Esther comprenden los libros históricos posteriores a la cautividad. Fueron escritos después de la cautividad. También el profeta Ageo y el profeta Zacarías profetizaron durante este periodo de la restauración del templo. Esdras, cuyo significado es ayuda de Dios. Es hijo de Seraías y desciende de Aarón, o sea que es sacerdote y es escriba. Dios muestra en este libro su fidelidad, hermano, y la forma en que cumplió su promesa de restablecer a su pueblo en su tierra, en la tierra en la cual Dios les había prometido. Dios le había prometido a Abraham una tierra en Canaán. Le dijo que se fuera de su parentela, que se fuera
de esa ciudad de Ur de los Caldeos, en la cual Abraham tenía una vida próspera, cómoda, y le creyó a Dios. Le creyó esa promesa de que iba a ser de sus lomos una gran nación, y que a través de él iba a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Pero la promesa también que le creyó a Abraham es que iba a heredar la tierra de Canaán, que iba a ser para su pueblo. Dejó todas las comodidades, dejó ciertas riquezas, le creyó a Dios y se fue a una tierra desconocida, a un rumbo desconocido, solamente por haberle creído a Dios. Dice 15:6 de Génesis, y le creyó a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Pero ahorita me regreso tantito porque le recuerdo que dejó una comodidad y cierta riqueza a Abraham y se fue a una tierra desconocida, creyéndole a Dios que esa tierra era para él. Este libro tiene un registro aproximadamente del 538 a.C. al 450 a.C., pero omite un periodo que comprendía entre el 516 al 458 a.C. Esto es que posiblemente este libro fue escrito y empezó a escribirse en Babilonia y terminó por escribirse en Judea. El profeta Jeremías, en el capítulo 25 de este libro, les predicó que se volvieran de sus malos caminos al pueblo judío. Pero dice la Biblia que no le oyeron. Entonces eso hizo que Dios se llevara a este pueblo cautivo 70 años, como dice esa profecía. Pero al terminar los 70 años iban a regresar. E iba a hacer juicio sobre aquellos pueblos que habían destruido a Judá. O sea, levantó en 4 años al pueblo de Babilonia, cuyo rey era Nabucodonosor. Vinieron y acabaron con Judá. Quemaron el templo, destruyeron las murallas, hicieron pedazos, se llevaron todos los utensilios de oro y de plata. Destruyeron la ciudad. Y en la profecía también incluía que Dios iba a hacer juicio contra ese pueblo de Babilonia. La profecía se cumplió y estamos en esa época que se cumplió la profecía de los 70 años y viene el regreso del pueblo judío. En este regreso tuvo 3 grandes grupos. Uno, en el 538 a.C., al frente venía Zorobabel como gobernador, venía el profeta Zacarías y venía como sacerdote Josué. Algunos historiadores dicen que fueron aproximadamente 50,000. Hay algunos que son tan específicos que dicen que fueron 49,897 personas. Años después, en el 458 a.C., viene Esdras al frente de otro grupo, alrededor de 2,000 personas. Y en el último grupo, en el 445 a.C., venía otro grupito y al frente de ellos venía Nehemías el copero. El libro de Esdras se divide en 2 grandes grupos, en 2 grandes temas. El regreso guiado por Zorobabel del capítulo 1 al 6 y se subdivide en 2 temas. Uno, el primer grupo de cautivos regresa a su tierra y el otro, las otras subdivisiones, que el pueblo reconstruye su templo. Y la otra parte de la cual se divide este libro es del capítulo 7 al capítulo 10, que es el regreso guiado por Esdras, y se subdivide en 2 grupos, en 2 temas. El segundo grupo de cautivos regresa a su tierra y también Esdras se opone a los matrimonios mixtos. El libro de Esdras, mis hermanos, inició aproximadamente el 538 a.C. de escribirse. Nabucodonosor había destruido totalmente Judá. Quemó el templo, los muros y se llevó a los principales cautivos. Hay una narración bien detallada en el libro de la Segunda de Reyes, en el capítulo 25. Son 21 versículos. Narra cómo fue destruida Jerusalén.
por Nabucodonosor. En el 539 antes de Cristo, Babilonia fue destruida por Ciro el Grande. Ciro, rey medo-persa, había unido a los medos y a los persas. Se hizo un solo imperio. Fue el segundo gran imperio del mundo antiguo. Estando cautivos, tanto los babilónicos como los medo-persas tenían una política con cierta libertad hacia sus cautivos. Les permitían tener algunas posesiones en cuanto a tierras y en cuanto a casas. Y tenían trabajos corrientes. Muchos de los judíos, como Daniel, como Mardoqueo y como Esther, subieron a posiciones prominentes de esa nación. El rey Ciro medo-persa fue más allá todavía. Permitió que muchos de los grupos cautivos, incluyendo a los judíos, regresaran a su tierra. Al hacerlo, esperaba que estos pueblos fueran fieles, tuvieran cierta fidelidad al imperio medo-persa. Cuando se hizo este decreto, en muchos de los judíos había una esperanza. En nosotros, los cristianos actualmente, la esperanza se llama Jesucristo. Podemos tener situaciones difíciles y hemos vivido situaciones difíciles y hemos pasado por situaciones difíciles, mi hermano, muy difíciles algunos. Pero siempre nuestra esperanza se llama Jesucristo. Siempre nuestra fortaleza se llama Jesucristo. Siempre nuestra paz se llama Jesucristo. Siempre nuestro consuelo se llama Jesucristo. Estos hombres les dio un edicto Ciro, el Grande, y en muchos, miles de judíos hubo ese rayo de esperanza en regresar a edificar su templo a su tierra. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 1 del libro de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, hizo un edicto el rey Ciro, rey de Persia, un edicto que fue oral y escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, dice el 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Estos primeros 3 versículos, mis hermanos, se duplican los últimos 2 versículos del libro de la Segunda de Crónicas. En la Segunda de Crónicas, así termina. En el último capítulo, el capítulo 36 de la Segunda de Crónicas, el versículo 22 y 23, termina así como empieza este libro. Dios, hermano, es soberano. Dios tiene el control de toda la historia. Parece que para muchos pudo haber sido casualidad que Ciro llegara a ser rey medo-persa. Parece casualidad que Ciro destruyera Babilonia y venciera a los babilónicos. Parece como fueran puras coincidencias, ¿no? Pero Dios tiene el control de la historia. Dios tiene propósitos y se cumplirán el propósito de Dios por encima de todos y de todo. Dios usó a Ciro. Que Ciro no era siervo de Dios, mi hermano. Ciro fue usado por Dios para pregonar un decreto que permitiera a los judíos de regresar a Judá y reconstruir el templo de Jerusalén.
El templo, mi hermano, era el punto central y el corazón mismo de la nación. Sin el templo, los judíos no se consideraban restablecidos como nación. Ahora Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Dios. Que en cualquier parte, porque Dios no está supeditado a un edificio. Dios habita en nosotros. Dios está en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Dios ahora busca adoradores en espíritu y en verdad. Ciro no era judío. Dios obró por medio de él y para él. El retorno de los judíos. Dios usó a Ciro para que a través de él retornara el pueblo judío, para que se cumpliera la promesa que tenía, que iba a regresar después de 70 años. Y lo mencionó por su nombre. Ciro, 150 años antes, ya lo había separado para esta gran tarea de que su pueblo regresara a su tierra. Miren, dice Isaías 44:28. Isaías 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. La profecía se dijo antes, 150 años, en Isaías 44:28. Pero todavía más, vamos a ver en Isaías 45:13. Dice 45:13. Y yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Él le dará libertad a los cautivos, sin ningún precio. Esto me recuerda que nosotros estábamos cautivos en el pecado. Éramos esclavos del pecado. Y sin ningún precio dio la vida a Jesucristo por nosotros. Jesucristo fue a la cruz, hermano. Pagó el precio de nosotros. Y no se pagó con oro ni plata, dice la Biblia, sino con sangre preciosa de nuestro Salvador. La salvación no la pagamos con ningún precio. Fue por pura gracia. Fue por un regalo que Dios nos hizo a través de Jesucristo. Él pagó el precio. El edicto de Ciro permitía que el retorno de los judíos lo hicieran con esa libertad. Y también, hermano, todos los artículos de oro y de plata que tenían, también regresaron intactos. Mire, vamos a seguir leyendo el libro de Esdras, el capítulo 1. Dice el 4. Y todos los que hayan quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No solamente, el edicto era para todos, donde quiera que se encontraran los judíos, donde quiera que se encontraran, y dice aquí, a cualquiera donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, todos
los que rodeaban a esos hombres, a que le ayudaran con oro, con plata y con bienes, voluntariamente. Que regresaran voluntariamente. Pero este decreto permitía que los judíos trabajaran en conjunto, que fueran juntos para empezar a realizar la tarea de reconstruir su templo, pero en grupo, unidos, así como quiere Dios que esté el cristiano. Un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos a los otros. Dios quiere que su iglesia permanezca siempre junta. Dios quiere que su iglesia esté unida a través de Jesucristo. Eso es lo que quiere siempre el Señor. Eso es lo que quiere Dios, que permanezcamos siempre juntos. Vamos a leer 5 y 6. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Y todos los que estaban en su alrededor les ayudaron con plata y con oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que les ofreció, todo lo que se ofreció voluntariamente. El edicto del rey era sobre toda la región donde había judíos. 100 años antes de la invasión de Nabucodonosor a Judá, vino Asiria invadió el norte de Palestina, el norte del pueblo judío, se los llevó cautivos y se revolvieron. Ya no era una raza pura totalmente. No se sentían identificados. Solamente regresaron los del sur, Judá y Benjamín. Solamente ellos regresaron. Los que estaban identificados. El edicto era para que todos los judíos, donde quiera que se encontraran, regresaron. Pero solamente Judá y Benjamín regresaron. Dios, hermano, tocó el corazón de los líderes de las cabezas de familias, los sacerdotes, los levitas, y puso en su corazón el gran deseo de regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Muchos judíos regresaron, pero también muchos judíos no regresaron. Muchos judíos escogieron permanecer en Babilonia en lugar de regresar a su tierra. El viaje de regreso a Jerusalén era pesado, más de 4 meses por caminos llenos de situaciones difíciles. Y yo comparo este regreso, estos hombres que los registros persas indican que muchos judíos en la cautividad aumentaron y tuvieron grandes riquezas. Y para ellos regresar a Jerusalén significaba dejar todas sus propiedades, significaba dejar todas sus riquezas. Y ellos no quisieron dejar sus propiedades, sus riquezas. Y tengo que ir a Abraham. Abraham creyó lo que le dijo Dios y se fue dejando su comodidad y sus riquezas. Estos hombres sabían quién era Dios. Sabían que Dios los había sacado con poder y gloria de Egipto, que Dios había abierto el mar para que pasaran alrededor de 2 millones de personas, que Dios los había sustentado en el desierto. Y no regresaron. Prefirieron la comodidad a la obra de Dios. Dice el 7 y el 8. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Sacó Nabucodonosor todos los utensilios de plata y de oro y se los llevó a sus dioses. Dice el 8.
Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar, con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Nabucodonosor se llevó y saqueó el templo. Después de que lo quemó y todo se lo saqueó y se los llevó, todos los utensilios de oro. Y otra vez usa Dios a Ciro para devolver todo lo que se había llevado Nabucodonosor, todo lo que había profanado. Eran utensilios de oro, de plata. En la Primera de Reyes, cuando hizo Salomón este templo glorioso, lo registra. La Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 48, 49 y 50, dice así, mi hermano. Dice el 48 de la Primera de Reyes. Entonces, la Primera de Reyes, versículo 7, la Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 48, 49 y 50, dice así. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro puro, también de oro, los quiciales de las puertas de las casas de adentro, el lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dicho, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Todo de oro. Y todo se regresó intacto. Mire, mi hermano, a mí me recuerda que Dios cumple siempre su propósito, por encima de todos y de todo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios tiene el control de la historia y Dios cumple siempre su propósito. Hubo un hombre llamado José, llamado el soñador. Dios tenía un propósito grande con él, pero sus hermanos, algunos querían matarlo. Rubén, pues de alguna manera lo salvó de la muerte, pero lo metieron a una cisterna, lo vendieron a los ismaelitas, y dirían los que del mundo, por pura casualidad, llegó a la casa de Potifar, que era un oficial del faraón, que era capitán de la guardia, por casualidad llegó a esa casa. La esposa de este hombre trató de seducirlo. En ese capítulo 39 de Génesis dice claramente, y Dios estaba con él. Dios estaba con José. Actualmente tendríamos que decirle a muchos jóvenes, huye de las pasiones juveniles, ni deis lugar al diablo. Huyó de esa pasión juvenil José, no le dio cabida al enemigo y por decir la verdad lo mandan a la cárcel. A través de los tiempos nos podemos imaginar cómo era una cárcel. La cárcel siempre ha sido igual, pero Dios lo puso en lugares perfectos, destacó, le reveló a 2 hombres sus sueños, a un panadero y a un copero. El panadero murió, el copero lo sacaron, copero del faraón. 2 años pasaron, ¿sí? El copero
este hombre se olvidó de José. Nosotros podemos ser olvidados por los hombres, aunque le hagamos algunas cosas que les beneficie. Podemos ser olvidados por un hombre que no tuvo gratitud hacia nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Dios nunca nos olvida. Estamos siempre en el corazón del Señor. Dios nos escogió desde el principio de los tiempos. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo va a cumplir. Porque Él es soberano. Él cumple lo que promete. Sesbazar, príncipe de Judá, como está diciendo el versículo. Ciro lo hizo gobernador, líder durante ese primer regreso. Algunos historiadores dicen que podía ser Zorobabel, que el nombre babilónico era de Sesbazar, así como el de Daniel era Belsasar. Algunos dicen esto, porque se basan en algunos versículos en el cual, por ejemplo, Esdras 5:14 dice que ambos, este Sesbazar que es Zorobabel, pusieron los cimientos y que lo hicieron gobernador. Cada artículo de oro, de plata que fue regresado es el testimonio, mi hermano, de la protección de Dios, el cuidado de Dios hacia nosotros. A pesar de los años, a pesar de el trato que pudo haberles dado Nabucodonosor en Babilonia, los utensilios fueron regresados íntegros. Dios usó a Ciro para que decretara oralmente y escrito que el pueblo judío regresaba. Había una profecía y se cumplió, tanto para los judíos como para la destrucción del pueblo babilónico. Nosotros, a veces, mi hermano, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, porque muchas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles, muchas veces el cristiano puede llegar a pensar que todo está perdido, que el control ya se perdió. ¿Cuántas veces uno puede decir, humanamente, ya no puedo? ¿Hasta cuándo? Como si el Señor no viera cómo se porta mi hijo, como si el Señor no viera cómo se porta mi hija, como si el Señor no viera la desesperación que tengo en mi corazón, como si ya se perdió el control de las cosas. Ya ha pasado tiempo y no veo nada. ¿Hasta cuándo? Pero hay una realidad. El salmista dice en uno de los versículos de los Salmos, el capítulo 119 de los Salmos, en el versículo 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? El salmista tenía plena confianza en Dios. No dijo, me consolarás, no, dice, ¿hasta cuándo? Yo espero tu consuelo. Ese es lo que debe haber en el corazón del cristiano. La confianza que Dios es nuestro consolador. Porque la Biblia dice que es un Dios de toda consolación y nosotros lo creemos. Si la Biblia dice, mi hermano, Dios es mi amparo y fortaleza, yo lo creo. Si la Biblia dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, yo lo creo. Si la Biblia dice, los que confían en Dios son como el monte de Sión,
que no se mueven, que permanecen para siempre, yo lo creo. Si la Biblia dice, por cuanto ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y yo lo creo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios. Yo lo creo. Dios, mi hermano, es soberano. Dios tiene el control de la historia. Dios siempre, siempre está en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio de la pandemia. En medio de todas las situaciones que hemos pasado, Dios está con nosotros. Si Él dice, mi hermano, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es verdad. Solamente quiere que nos acerquemos y que platiquemos con Él, que le creamos a Dios. Dios es soberano y nunca Dios ha perdido el control de la historia, porque Él es el dueño de la historia. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios cumplirá su propósito. Dios cumplirá su promesa, porque Él es fiel, mi hermano. Siga perseverando, siga orando, porque, mi hermano, no hay nada más poderoso que la oración. No hay nada más fuerte que la fe, pero no hay nada más grande que nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos, amado mío, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú, amado mío, eres santo. Solo tú, mi Señor y mi Dios, eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita. Porque creo de todo mi corazón, mi Salvador, que sin ti nada de lo que es hubiese sido. Yo, Señor, te quiero decir gracias. Muchas gracias, porque de ti solamente hemos recibido favores y misericordia. Muchas gracias, amado Señor, porque has sido bueno. Porque tú para mí eres lo más precioso que existe. Porque no hay nadie como tú. Porque eres inigualable, Señor. Yo te ruego con todo mi corazón, yo te suplico con todo mi ser, que tú te glorifiques en tu iglesia, que tú levantes, amado Señor, al que esté desanimado, que tú le des trabajo, Señor, al que no lo tenga, que tú le des consuelo al que no tenga consuelo, que tú envuelvas a tu iglesia en tu paz, que tú envuelvas a tu iglesia en tu amor, que tú envuelvas a tu iglesia en tu misericordia, que tú envuelvas a tu iglesia en tu esperanza, Señor. Yo te lo suplico, yo te lo ruego, en el inmenso amor a tu Hijo amado Jesucristo, al cual le doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.